Hola, ¿cómo están? Soy Edgardo Lovera, gracias por ver las reacciones. Ya se va a cumplir casi una semana desde las elecciones en Venezuela y más países se han sumado a Perú y han reconocido a Edmundo González como el presidente electo, entre ellos Estados Unidos. También ya hay más certeza de que efectivamente estamos frente a un fraude porque el gobierno de Maduro no ha podido exhibir las actas o los datos digitales para poder ser auditados. Y su único referente de poder tener una posición diferente a esto era el Centro Carter, que ha reconocido de que hay indicios claros de que no estábamos frente a una elección democrática, informada y transparente. Hay mucha preocupación con respecto a la situación de la oposición, ya que ya ha comenzado la persecución dentro de Venezuela y hoy día se realiza la primera marcha importante con respecto a este grupo que ha ganado la elección. Es diferente esta protesta masiva que se ha llamado a las otras que hubo en otros periodos eleccionarios porque la oposición se encuentra más unificada y porque los grupos sociales y de la comunidad en general apoya más a el triunfante Edmundo González que a Maduro. El problema es que las instituciones, incluidas las Fuerzas Armadas, están respaldando este proceso fraudulento de elecciones en Venezuela. ¿Cuál es la otra preocupación que tiene Latinoamérica? Aparte de la preocupación humanitaria de la persecución y lamentablemente los fallecimientos que se van a producir producto de la represión en Venezuela. Es qué va a suceder con los venezolanos que van a salir del país. Recordemos que hasta el momento hay 7 millones de venezolanos que se han ido de Venezuela. Al 2022 este era un país que tenía 28,3 millones de habitantes y por lo tanto un 25% de la población se ha ido de Venezuela. Ha aumentado el flujo de venezolanos que se habían retirado de Venezuela rumbo a Colombia y Panamá, pasando por el Darién para llegar a Estados Unidos. Y efectivamente hay encuestas que indican que va a aumentar la denominada diáspora venezolana. Esto va a producir problemas reales en los países que los han recepcionado, porque el ánimo de recibir a los venezolanos, más allá de la simpatía y solidaridad que se tenga con su causa y la precaución humanitaria que se tenga, es si tenemos los países la capacidad para recibir ese flujo migratorio. Así que en mi reacción de hoy les quiero comentar cuál es el estado de situación de la diáspora, cuáles son los datos que hacen referencia a cuántos venezolanos van a dejar el país y qué podemos esperar de este nuevo flujo migratorio. Veamos. Bueno, claro, la preocupación es cuánta gente se va a desplazar, porque cada uno de los países tiene problemas producto de las inflaciones, los problemas económicos, estamos en proceso eleccionario y efectivamente ha impactado más las noticias negativas de la llegada de los venezolanos a los distintos países que las noticias positivas, una situación que es normal. Si uno enciende cualquier canal de televisión o escucha una radio o lee en los medios escritos, siempre vende más las noticias vinculadas a la comisión de delitos. Además porque también la delincuencia ha ido mutando y algunos países que no tenían hechos de sangre o delitos vinculados al homicidio de las características que se están viviendo culpan directamente a la migración venezolana. Entendamos también que ha existido un grupo importante de narcotraficantes y delincuentes que tanto porque existió una liberación, en lo que se señala, de delincuentes en Venezuela, como que también la naturaleza económica del país que se veía muy golpeada, es decir, no habían condiciones económicas para que funcionara la economía de los delincuentes, es decir, no era atractivo estar robando cosas en Venezuela y por lo tanto había que migrar también. Como decimos nosotros, los delincuentes también salen de vacaciones y los delincuentes también migran, aprovechando esta circunstancia de llegar a otros países donde eran acogidos. Además que efectivamente podían vulnerar rápidamente su identidad porque no existían registros, no se lograron obtener y ahora con mayor razón ya que están cerrados muchos de los consulados. Entonces, esta nota de prensa del país que era, fíjense ustedes, de antes de la elección, esta es del 25 de julio y es por Flor Antonia Singer, apunta que efectivamente vamos a estar nuevamente en una diáspora, en una salida importante de venezolanos, producto de la elección y de la represión. Veamos lo que dice la nota y otros datos más. Miren, la nota, para que le demos contexto, dice que hace años que los planes de migración de los venezolanos están marcados por los ciclos electorales. Tras 25 años de chavismo, se han vuelto parte de la conversación cotidiana cada vez que se acerca una fecha electoral, como la de este domingo. Se escucha en la calle constantemente, pero no es solo una sensación o un pálpito. Diversos sondeos señalan que alrededor de un cuarto de la población, entre un 18 y un 22%, tiene planes de irse del país este año. De ese grupo, la mayoría condiciona su decisión al resultado electoral.
afirman que se irán si el presidente Nicolás Maduro resulta elegido por un tercer periodo. Bueno, yo creo que muchos de nosotros tenemos nuevos vecinos en este ciclo que son venezolanos, que ya han podido lograr instalarse, levantar su emprendimiento, conseguir empleo, han nacido niños. Por ejemplo, en Chile rige el principio de territorialidad y por lo tanto el niño nacido en Chile es chileno. Es decir, que nosotros contamos con un grupo importante de nuevos chilenos que tienen a sus padres venezolanos. Entonces, ellos muy ilusionados con el triunfo que tuvieron, pero no con el efecto que produjo, que va a ser el endurecimiento de la represión en Venezuela, se le escuchaba decir de que iban a poder regresar a Venezuela, algunos con la intención de poder viajar, porque no lo habían podido hacer durante mucho tiempo, y algunos con la intención de irse, ¿cierto? Hoy yo entiendo que producto de esto hay muchos que están preocupados por la situación de seguridad de sus familiares y como están en una situación económica distinta a aquellos que han logrado establecerse, van a tratar de traer a sus familiares. Vamos a tener una migración en cierta medida regular, ¿cierto? Van a llegar a familias que ya están constituidas o a lugares donde hay amigos. Por lo menos va a haber una red social familiar que los va a poder recibir, pero eso es una minoría. La gran mayoría va a llegar a un país que desconoce, donde no va a ser tan bien recibido, porque más allá de que tengamos simpatía por la situación trágica que están viviendo, las experiencias de muchos de la población de los países latinoamericanos no ha sido positiva con la gran mayoría de los venezolanos. No tanto por la delincuencia, si nosotros excluimos el tema de la delincuencia, es decir, que ha mutado la delincuencia y que la delincuencia no tiene nacionalidad y que se ha producido una competencia entre los grupos tradicionales de delincuencia local con los grupos venezolanos llegados y hay disputas, estamos viendo situaciones de crimen que son principalmente pasadas de cuenta entre grupos uno u otro, principalmente vinculados al narcotráfico, se siente mayor inseguridad y la primera respuesta que da la población es el aumento de migrantes. Uno puede ver muchos videos en YouTube donde llegan turistas a algunos países y les preguntan a los taxistas, por ejemplo, a los choferes de Uber o a los comerciantes, cómo está el país y dicen inseguro. Y les preguntan por qué y dicen, es que han llegado muchos migrantes venezolanos. Entonces es una sensación. Para que entendamos que es una sensación que es entendible. Pero la gran mayoría de la población ha tenido problemas de poder convivir con los grupos. Principalmente porque son grupos importantes. Una cantidad enorme. Piensen ustedes que si hay 7,7 millones de venezolanos fuera de su país, es el equivalente a que el Paraguay, y es más población que Uruguay, se trasladara a otros países. Y llegan en un grupo importante que afecta bastante la convivencia, porque es distinto tener uno o dos o tres personas de distintas nacionalidades en tu lugar a tener un grupo importante. Esto afecta, y de hecho veía unos podcasts de unos chicos venezolanos que decían que realmente a ellos les costaba encontrar chilenos en la ciudad donde estaban, que principalmente eran algunas comunas de Santiago, donde llegaba la gran mayoría de los venezolanos, porque tienden a llegar a las ciudades más relevantes, que normalmente son las capitales de los países. Se produce una competencia en los servicios, las comunas o localidades no pueden absorber la problemática habitacional, de salud y educación que tienen los migrantes y entran a competir con gente que antes tenía acceso a eso. Es decir, que los grupos más desposeídos de cada uno de nuestros países ven que llegan gente que tiene más necesidades que ellos y por lo tanto algunos servicios les otorgan beneficios que antes eran para ellos. Existe una competencia. También en lo laboral existe una política de contratación que a veces, para vulnerar ciertos derechos laborales, opta por contratar migrantes porque ellos no van a reclamar. Yo no sé si ustedes han tenido esa experiencia, pero a mí me ha pasado de escuchar de que hay gente que reclama que ha perdido su empleo producto de los extranjeros que llegan. Y reclaman que cobran menos, porque no están acostumbrados a tener los mismos derechos laborales que existen, ¿cierto? Y por lo tanto es como que se conformarían con menos remuneración. También hay mucha molestia por personas que han recibido a migrantes, les han otorgado arrendamiento, trabajo y no han visto en contrapartida una respuesta igual a la solidaridad entregada. Esa es la sensación que existe. Porque yo les puedo comentar que por mi parte yo no he tenido ninguna experiencia, no he sido víctima de un delito. He visto cómo han crecido algunos locales que son de extranjeros, principalmente venezolanos. Había un grupo importante de inmigrantes haitianos y uno denotaba que había trabajo, pero tal vez puede ser
de que uno no está en las áreas laborales donde se produce el impacto. Entonces en eso también hay que entender que cada uno tiene su experiencia y más allá de las cifras y los buenos deseos que uno tiene de poder colaborar, siempre se producen estos problemas. Recuerden lo que sucede en las ciudades que quedan en los límites de ingreso. Colchane, Arica, por ejemplo, en Chile. Me imagino lo que pasa en Tacna, por ejemplo. ¿Cierto? Y el golpe que se tiene con respecto a esta situación. Veamos entonces cuáles son las cifras y por qué se dice que las encuestas indicaban que un 18% y un 22% de la población de Venezuela iba a querer migrar si es que ganaba Maduro. Si vemos, aquí hay una encuesta de una empresa venezolana que se llama Mega Análisis, donde frente a la pregunta abierta, ¿usted pensaría en irse de Venezuela? Se la voy a emplear para que la puedan ver acá. Señala que el 41% de la población dice que sí, y el 13,7% dice que no, y el 45,2% dice que no sabe. Es decir, que hay un 40% de personas que sí van a irse si ganaba Maduro, y otro 45%, es decir, casi la mitad, lo está pensando. Es decir, que esta cifra con esos datos da una impresión bastante clara de que hay un grupo mayoritario, muy mayoritario de venezolanos que se va a ir de Venezuela producto de las elecciones y que es un grupo más joven que el grupo anterior. Porque entendamos también que los más mayores no están en condiciones a veces de salud para tomar esta aventura o están muy arraigados a su tierra y no están en condiciones de poder irse tanto por las redes que existen como por salud. Casi como que optan porque los hijos y los nietos tengan un nuevo futuro y ellos ya dicen nosotros damos por perdido esta guerra, nos quedamos acá. Que es una situación muy lamentable para esas personas. Pero veamos cuánto es en realidad la gente que hay por países, cuántos venezolanos hay por país. Entonces, la tercera, que es un diario de mi país, publicó esta cifra que es, por decirlo así, la última cifra que se tiene. Recuerden que va a haber un aumento posiblemente de cuántos son los habitantes, los venezolanos que están viviendo en los países latinoamericanos. Vamos a ver cómo está esto. Y ahí la tienen. Colombia tiene 2,86 mil, 860 mil venezolanos. Perú tiene 1,54 millones. Chile tiene 532 mil. Brasil 568 mil. México tiene 113 mil. Es decir, que Colombia y Perú se llevan la gran cantidad de personas que migran desde Venezuela. Uno puede entender Colombia porque está más cerca y Perú está mucho más retirado, pero puede ser la mejora en las condiciones económicas, la misma situación que afecta a Chile. El golpe proporcional es alto, porque ustedes se dan cuenta, no es lo mismo tener la población o el territorio que tiene Brasil, que recibe 250,000, que es casi la misma cantidad que tiene Chile, a lo que recibe Perú. Y también las condiciones de poder soportar el Estado esta situación. Me imagino también que ese grupo de 39.000 venezolanos que llegan a Uruguay también impactan por lo reducido que es la población, pero Argentina tiene muy poquito, 164.000. Entonces, la respuesta que hay sobre esto es que van a hacer los estados, tanto en forma individual como en forma colectiva, para poder recibir esta cantidad de gente. Y además porque hay un problema, que no sabemos quiénes son ahora. Porque en cada uno de los países que van a llegar, por ejemplo, Chile y Perú, ya no hay delegaciones diplomáticas o consulares para poder verificar ciertos datos y ya existían problemas anteriormente. Casi da la sensación que Maduro dice que se vayan todos, ustedes vean a quién reciben. Y ojo, se van a hallar sorpresas. Y por lo tanto va a tener inconvenientes. Ya hay medidas para establecer algunos corredores y se ha discutido la posibilidad de establecer cuotas como en Europa. Es decir, que cada uno de los países reciba una cantidad pactada con los otros países. No sé si vamos a tener la infraestructura para poder hacer eso, tanto en poder respetar esas cuotas como el poder decir quién va a qué lugar. Y por lo tanto es muy complejo. Yo no sé qué opinan ustedes, me podrían decir. Primero, ¿cuál es su experiencia con los venezolanos que han llegado? Si han tenido buena experiencia o mala experiencia. ¿Se han denotado que se ha producido un perjuicio para los habitantes del territorio? Uno. Y si en las ciudades que ustedes viven, como la mía, que es muy pequeñita, que tiene algo así de 350.000 habitantes, el impacto no ha sido tan notorio. No hemos tenido un aumento de la delincuencia vinculada a esta situación, ni una pérdida de empleo tan relevante como en otros lugares que podría ser el centro, Santiago y el norte. Me lo podrían comentar. Pero como ven ustedes, la cifra es bastante importante.
Y yo les hablaba un poquito de que dicen que ha habido un aumento de la delincuencia en los distintos países, pero también se indica que ha habido una disminución en la delincuencia en Venezuela. Y eso llama la atención. Algunos dicen que son cifras que utiliza Maduro para indicar de que Venezuela es un país más seguro y que son falsas, y hay otros grupos que dicen no, es de toda lógica por el movimiento migratorio que también produce la delincuencia. Veamos ese dato. Miren, esto es de un portal que se llama Inside Crime y dice por qué hay una disminución de índices criminales en Venezuela. Se los voy a compartir para que lo podamos ver y hay un argumento que es bueno, ¿eh? En el sentido de cómo afecta la situación económica para que migren los delincuentes. Entonces, esto es del 28 de mayo, es de la Unidad Investigativa de Venezuela, de Inside Crimen, lo pueden encontrar en insidecrimen.org, y dice por qué hay una disminución de índices criminales en Venezuela. Un reciente anuncio sobre el descenso en los índices criminales por parte de la autoridad de Venezuela podría parecer a primera vista un avance en materia de seguridad. Sin embargo, esta reducción se debe más a un reacomodo criminal en el país que a la respuesta efectiva del Estado. En mayo, el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Remigio Ceballos, anunció en el marco de un Consejo de Seguridad que los indicadores criminales del país se redujeron en un 25,1% en comparación a la estadística del 2023. De acuerdo con la información divulgada por Ceballos, la disminución de la incidencia delictiva responde a los operativos a gran escala de las fuerzas de seguridad contra el crimen y la violencia en ese país. O sea, creerá que uno es menso. Pero sí, ¿qué operativos a gran escala? O sea, la militarización que sufren los países que están en dictadura evidentemente hacen bajar algunos tipos de delincuencia, pero aumentan la desaparición de personas, ¿cierto? La tortura y la persecución política. Y además porque, como dice este portal, no es que haya bajado la delincuencia por los planes de represión o de seguridad interior, sino porque se han ido los delincuentes. Sigamos viendo. De acuerdo con la información divulgada por Ceballos, la disminución de la incidencia delictiva responde a los operativos a gran escala de las fuerzas de seguridad contra el crimen y la violencia del país. Una idea similar fue divulgada en diciembre del 2023 por el presidente Nicolás Maduro, quien aseguró públicamente que el país tiene los mejores resultados en más de 20 años en cuanto a seguridad ciudadana, paz interna y protección. Los anuncios coinciden con cifras del Observatorio Venezolano de Violencia, organización que estudia la inseguridad y violencia a nivel nacional, que también registró una disminución en la muerte violenta en comparación con los años 2022-2023. Y yo casi, sin tener ningún dato estadístico, les puedo decir que ha aumentado la violencia vinculada a crímenes, homicidios, en todos los otros países que no son Venezuela. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque ha mutado la delincuencia. Nosotros decíamos que antes cuando escuchábamos pasar una moto, no nos asustábamos y hoy día nos asustamos porque era una modalidad de delincuencia que veíamos en otros países pero no estaba en Chile, por ejemplo. No obstante, mientras el gobierno atribuye la mejora en la seguridad a la intervención de las Fuerzas Armadas, las interpretaciones sobre la causa de la disminución de actividad criminal esconden una realidad mucho más compleja. A continuación, Inside Crimen explora los principales motivos. Y vamos a la principal, que es masiva migración criminal. Más allá de las operaciones a gran escala contra las estructuras criminales del país, el observatorio concluye en el último informe de violencia que la reducción del crimen en Venezuela estaría relacionada con la migración de algunas bandas criminales hacia el extranjero. Entonces, lamentablemente, esta es una situación que están viviendo las personas decentes que han sufrido en Venezuela y que migran. Es que junto con ellos han migrado la delincuencia. Pero la delincuencia tiene mayor publicidad y por lo tanto un hecho de sangre impacta más que los logros que realiza el ciudadano común venezolano que se incorpora a un nuevo país. Es decir, el trabajador venezolano que se incorpora sin ningún problema, que levanta un emprendimiento, tiene menos publicidad que un acto de delincuencia. Y por lo tanto, el impacto de esta movilización migratoria de delincuentes es mayor en la sensación de la comunidad de lo que produce el ciudadano venezolano que se incorpora sin problema. Sigamos viendo. ¿Qué dice Inside Crime? La crisis económica en Venezuela que se viene profundizando en el 2015, además de afectar el bolsillo de los ciudadanos, también ha tenido un impacto negativo significativo en los grupos criminales locales. El debilitamiento de los sectores laborales y comerciales ha reducido las oportunidades para la extorsión y los secuestros, ya que el universo de negocio y ciudadano en capacidad de pagar rescates o impuestos extorsivos se redujo significativamente. El crimen desciende en Venezuela por la destrucción de la economía del país, digámoslo en términos más técnicos, por la pérdida de oportunidades para el crimen.
le dijo a Inside Crimen el director de OVB, Roberto Briceño León. La reducción de oportunidades en Venezuela ha provocado que bandas criminales como el Tren de Aragua, Jacob McRae y los Melián, entre las más nombradas, se infiltren en la diáspora venezolana hacia otros países de la región. Estas bandas, especialmente el Tren de Aragua, han explotado la vulnerabilidad de los migrantes y la falta de cooperación entre las autoridades de las regiones para establecerse y expandir sus operaciones delictivas. En Chile, Colombia y Perú, países más afectados por este fenómeno migratorio, la expansión de esta organización ha incrementado notoriamente los escenarios de violencia criminal. Es decir, que lamentablemente tenemos nosotros que sufrir la situación que implica el que haya también, junto con una gran migración de gente honrada, una migración por el crimen, porque se destruyó la economía del país y por lo tanto no es buen negocio ser criminal en Venezuela, porque te conviene más viajar a otro país, aprovecharte de la solidaridad latinoamericana, de la vulnerabilidad de los países y iniciar tu emprendimiento delictual. Pero lamentablemente ese es un costo de imagen que han tenido que sufrir los venezolanos en cada uno de los países. Pero también entendamos que se ha masificado porque el comportamiento generalizado o la impresión que existe en la población es que los venezolanos no se aclimatan a los países que llegan y tratan de colocar sus costumbres por sobre la situación de cada uno de los países y eso produce problemas vecinales. Yo no sé si lo viven ustedes, yo no lo he vivido, pero lo que uno escucha y ve y conversa con algunas personas es que es difícil convivir vecinalmente con los ciudadanos venezolanos. Puede parecer muy duro las últimas expresiones que dije, ¿cierto? Esto de que es difícil convivir con los venezolanos, pero bueno, entendamos de que la situación anímica con la que pueden llegar es bastante golpeada, pero también ya sabemos que hay un grupo de delincuentes que han aprovechado la situación para trasladarse a otros países y además porque no era negocio estar en Venezuela y delinquir. También tenemos que entender que va a haber una nueva diáspora de migrantes venezolanos que producto del temor o ya del hastío van a dejar su país y van a reincorporarse a nuestros países. Tenemos que tener esta vez una precaución para poder ver cómo vamos a soportar económicamente y socialmente esta gran migración, porque es muy importante que 7 millones, ya 8 millones de venezolanos estén fuera de su país, impacta mucho a los países. Así como nosotros tenemos que tener un ánimo humanitario y solidario con los migrantes, también tienen que entendernos ustedes que para nosotros es impactante el ver tantas personas y en cierta medida se van a producir roces con la comunidad, especialmente con aquellos que van a perder su empleo y van a echarle la culpa a los extranjeros o no van a poder acceder a ciertos beneficios sociales, bono, vivienda o el aumento de la inseguridad y se les va a adjudicar al grupo más débil que en este sentido es el migrante que normalmente viene en situación de pobreza, no porque lo haya sido en su país, sino porque no tiene nada más que traer que a veces su morral, su mochila o su maleta. Soy Edgardo Lovera, espero que me puedan aportar con algunos comentarios, contarme su experiencia y ver cuál es el ánimo para la recepción que vamos a tener de los venezolanos que lamentablemente van a dejar su país, producto de que están viviendo ya legalmente, institucionalmente una dictadura que va a comenzar a reprimirlo como la que vivimos en muchos países. Muchos recibieron la solidaridad del pueblo venezolano en otros tiempos. Las condiciones tal vez eran distintas, pero esperamos de que podamos tener una convivencia que colabore y una presión internacional que ayude a recuperar la democracia en Venezuela y que esto pueda regularizar esta migración forzada que no era una migración regular con otras características de otros tiempos. Así que espero que les haya gustado mis reacciones. Soy Edgardo Lovera, que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche y no se olviden comentar. Que estén bien.